El silencio es el terreno donde germinan muchas verdades, donde el bullicio del mundo se aquieta y las voces de quienes no se atreven a hablar, a menudo ignoradas, finalmente se hacen oír. Desde el programa Hablemos de Suicidio hemos aspirado a ser un eco de estas voces, de establecer un diálogo con la sociedad, con la parte de nosotros que se esconde detrás del ruido en el esencial papel de poder abordar la responsabilidad de romper el silencio, para hablar, como siempre ha dicho mi querida Mercedes Navío, sin ruidos, de la prevención del suicidio y también de la autolesión. A lo largo de estos años hemos aprendido que para hablar de la prevención del suicidio es fundamental aprender a escuchar el dolor, la desesperanza y la desconexión. Esas tres grandes Ds que se esconden detrás del susurro de nuestros silencios, llamándonos a construir una sociedad y una comunidad que haga de la ciencia un arte de escucha, de comprensión y de amor por la vida. Y para ello, a través de los diversos escenarios y diálogos establecidos a lo largo de estos años del programa Hablemos de Suicidio, nos hemos rodeado de personas, con la máxima expresión, de personas en mayúsculas, que han hablado de la muerte para poder hablarnos de la vida. Desde sobrevivientes a supervivientes, a profesionales, instituciones, asociaciones del tercer sector, docentes, alumnado, medios de comunicación. Y todos hemos aprendido juntos a entender la importancia de poder transformar ese temido ruido en un espacio lleno de esperanza y de voces que sostienen lo que no tiene nombre, como ya nos anunciaba Piedad Bonet. Esta jornada y todo el curso del proyecto Hablemos de Suicidio, gracias al Colegio de la Psicología de Madrid, se posiciona como un umbral entre la sociedad y el viaje que está por emprender y que debe de continuar. Nos hemos adentrado en la travesía de las noches más oscuras del sufrimiento psicológico, con la esperanza de que este humilde proyecto, el proyecto de Hablemos de Suicidio, haya servido para generar esperanza, conocimiento, divulgación y ayuda a quienes más lo necesitan. Por ello, desde el Colegio de la Psicología de Madrid hemos mantenido siempre y en todo lugar el firme propósito de educar, de sensibilizar, de capacitar a cada una de nosotras, de nosotros, para convertirnos en estos agentes de cambio. La prevención del suicidio es un esfuerzo colectivo y cada persona que aprende a escuchar el silencio se convierte en un pilar más en la construcción de una sociedad que protege, que cuida y que valora la vida en todas sus manifestaciones. Y así nos comprometemos a ser hechos intérpretes de ese silencio, a ser la voz que habla por aquellos que no pueden encontrar las palabras y a ser la esperanza que insufla vida en los rincones más oscuros de la existencia. Esto es un llamado a la acción. Este programa, este día es un llamado a la acción, a la compasión y sobre todo al amor, que escucha, que comprende y que salva. Este proyecto, en mi más íntimo deseo, comenzó con el reconocimiento de que cada pausa, cada espacio sin sonido, es una oportunidad para escuchar y acoger lo que no se dice. Y en ese reconocimiento encontramos nuestra misión más sagrada, que es sostener y acompañar el dolor por la vida, la desesperanza del futuro y la desconexión con el mundo. Porque solo así, juntos, podremos construir un mañana donde la vida conviva con el dolor, forjar un futuro con esperanza y unirnos en vínculos seguros ante el propio sentido de nuestras vidas. Gracias a todas las autoridades, gracias decano por la oportunidad de poder humildemente coordinar Hablemos de Suicidio. Gracias, Nuria, por poder y confiar, ¿no?, en el criterio en el que juntos como equipo hemos podido desarrollar durante todos estos años el programa Hablemos de Suicidio, evitando este ruido. A todas las colegas, a todos los colegas de profesión, a las personas, a la sociedad, a la comunidad que hoy aquí nos unimos una vez más para poder hablar de la vida, para poder hablarnos de nuestros silencios y para insuflar esperanza ante el dolor. Así que muchas gracias a todos. Para mí es un placer
Es un honor haber podido desvirtualizar hoy a mi querida Nora Andreu Serrano, que va a impartir una conferencia donde va a hablarnos de su experiencia como sobreviviente y como superviviente del suicidio. Ella es psicóloga. Nos conocimos hace mucho tiempo, allá y entonces, donde compartimos espacio, donde compartimos aprendizaje y donde aprendimos a acompañarnos juntos en esta travesía y en los silencios que nos rodean. Así que, Nora, querida, tienes tu lugar. Hola a todos. ¿Sabéis qué es lo peor de haber intentado suicidarte? Que al final la gente intenta que te comportes como si no lo hubieras hecho. Y eso lo que nos hace al final es silenciarnos más, que nos callemos, aumentando al final el dolor y el estigma y el tabú que hay alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, con estas jornadas, agradezco muchísimo que se puedan llegar a realizar y que haya gente que vengáis, que estéis aquí acompañándonos, ¿no? Porque esto es algo que nos une y nos une nuestro compromiso también en la prevención del suicidio, ¿no? Es algo que tenemos aquí en común. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a Luis Fernando la confianza que ha puesto en mí, que siempre digo que tienes tú más confianza en mí que la que yo voy a tener a lo largo de mi vida, ¿no? En mí misma también. Al final, con alguien con quien te has formado, que llega a confiar en ti para hacer esto, es realmente un honor y también una responsabilidad. Y esto da cuando menos vértigo, ¿no? También estar aquí y con todos los que estáis. Al final, compartir este espacio con personas a las que realmente admiro, ¿vale? Es algo que da también un poco de vértigo, ¿no? Me gustaría agradecer a todos los que habéis venido por acompañarnos, lo que os digo, en esta prevención, ¿no? En esta jornada. Lo que sí quería tenía claro que esta jornada esta ponencia tenía que ser útil, y simplemente con que fuera útil y sirviera para una de las personas que estamos aquí o que nos acompañáis desde casa, me daría más que por satisfecha. Yo, digamos que tengo como 3 roles, ¿no? Dentro de la prevención del suicidio. Yo soy psicóloga, trabajo en ello, soy superviviente y soy sobreviviente. Bueno, más que 3 roles, digamos que 4, ¿no? Porque también soy parte de la sociedad y como hemos dicho siempre, todos somos agentes de prevención del suicidio. El año pasado, después de 26 años de mi intento gordo de suicidio, me decidí a contarlo. Había estado callada, me habían silenciado, me había silenciado yo también, ¿no? Realmente por toda la experiencia que había tenido anteriormente. Muchas amigas, amigas que creía que eran amigas se apartaron, ¿no? Cuando les conté lo que había pasado, cuando se enteraron. Claro, hay mitos que había entonces, ¿no? Hace 27 años ahora, que siguen estando. Por eso es muy importante desmitificar todo lo que hay alrededor de esta conducta, ¿no? Parece que se alejaron porque cómo iban a estar con una loca, ¿no? Porque parece ser que los que intentamos suicidarnos, las personas que se suicidan, siempre se pone este binomio, ¿no? De trastorno mental y conducta suicida. Entonces, ¿cómo iban a estar con una loca? Lo mismo se les pegaba algo, ¿no? O estar con una suicida. Que también esas palabras también hay que intentar quitarlas de nuestro vocabulario, ¿no? El tema de ser una persona suicida. Es una persona que ha intentado suicidarse o una persona que se ha suicidado. La primera vez que lo verbalicé, porque alguna vez lo he llegado a contar, pero siempre pues igual con alguna copa de más, ¿vale? Nunca lo había dicho sin ser realmente consciente a quién se lo contaba. El año pasado fue la primera vez que lo verbalicé y considero que las personas que estaban escuchando y lo que estáis escuchando ahora lo merecéis bastante más este testimonio que las personas a las que en su día se lo conté,
¿vale? Y que me dieron la espalda, entre ellos profesionales, sanitarios también. Considero siempre que los testimonios tanto de los supervivientes como de los sobrevivientes son súper importantes a la hora de entender y comprender la conducta suicida. Es muy importante, yo creo también, que sepamos que hay factores de riesgo. En mi situación, por ejemplo, yo tuve factores de riesgo que se pasaron por alto, pero tanto por mis allegados, mis familiares, pero como por mí misma también. Cuando tenía 14 años, en 1992, allá por la prehistoria, mi madre tuvo tenía una malformación arteriovenosa, y ese verano, el año de las Olimpiadas de Barcelona, tenía que haber ido a operarse. Y no lo hizo porque no nos quería fastidiar el verano. ¿Qué es lo que ocurrió? El 30 de agosto de 92, a mi madre le dio un derrame cerebral. Yo estaba en la cama y entre sueños, ¿no? Aparecía la voz de mi madre que como que me llamaba. Era verano y yo estaba dormida. Cuando me levanto la encuentro en el suelo. Y lo siguiente es mirando en el mirador teníamos una casa en Castro Urdiales, no sé si conocéis, es un pueblo en Cantabria, que es donde teníamos la casa. Yo desde el mirador vi cómo la llevaban en la camilla y la metían dentro de la ambulancia. Ahí fue la última vez que yo vi a mi madre realmente como era. No me dejaron verla durante varios días. Estuvo mucho tiempo en la UCI, en la UBI, que ya lo llamábamos antes. Me dijeron que le habían rapado el pelo y para hacerle lo que le hicieran, ¿no? Y resulta que justo en aquella época estaban dando una peli que era la de Alien, que a mí no me molaba nada, pero bueno. Pero mi madre siempre me recordaba un poco a Sigourney Weaver también, ¿no? Entonces, como ella salía con el pelo rapado, no sé qué número de Alien sería, ¿eh? Salía con el pelo rapado, digo, pues voy a ir a verla. Y para hacerme un poco la idea a la hora de yo enfrentarme otra vez a la situación de verla a ella, ¿no? Y fui a verla y luego ya me dijeron para ir a ver a mi madre. Recuerdo atravesar el pasillo de la UCI, todo acristalado, en el Hospital de Cruces. Mi madre estaba a mano izquierda y cuando llegamos, porque ella estaba acompañada de mi tío, tal, y mi tía estaba dentro. Entonces recuerdo que giró la cama de mi madre y mi madre no fijaba la vista, tenía los ojos que se iban. Y recuerdo un pitido brutal en la cabeza, ¡puf!, y me desmayé. Hay veces que pensamos que la imaginación, ¿no? Te puedes pensar lo peor que te puede ocurrir, lo peor que puede pasar, y hay veces que la realidad es peor aún. Luego ya te vas acostumbrando, lógicamente. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando le subieron ya a planta, nos dijeron que le tenían que operar de vida o muerte. Si no le operaban iba a morir y si la operaban podía morir también. Yo ahí tenía 14 años, que es la edad que tiene ahora mi hija, por cierto, mi hija mayor. Nos dijeron que le tenían que operarla. A mí, yo estaba en el cole cuando la operaron. Entre clase y clase bajaba a secretaría a preguntar a ver si habían llamado para ver cómo había transcurrido la operación. Y bueno, y parece ser que salió, pero mi madre estuvo en coma vegetativo alrededor de 2 años, más o menos. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Yo tengo un hermano, nos separaron. Yo me fui a vivir con mi tía, que mi tía es como mi segunda madre, o sea, es la hermana de mi madre. Me fui a vivir con mi tía y mis primas, que son como mis hermanas, y mi tío. Y mi hermano se fue con mis abuelos y con mi tío, que es el hermano de mi madre. Y
Y bueno, yo me fui con mi perro también, que mi tía tiene pavor a los perros y aún así nos aceptó a mi perro y a mí, ¿no? Nadie nos preguntó, ni a mi hermano ni a mí, cómo estábamos. Si necesitábamos algo. No sabíamos qué es lo que iba a ocurrir con mi madre. Ellos tampoco lo sabrían, lógicamente. Nos dijeron que tenían que llevarle al hospital de Gorliz, que es un hospital que hay que es de rehabilitación, y estuvo ahí año y pico, ingresada. Solíamos ir, yo los miércoles por la tarde tenía libre, yo iba los miércoles por la tarde y luego iba los sábados y los domingos a verla. Cuando la llevaron de Cruces a Gorliz, le llevaron en ambulancia y me dijeron si quería ir yo con ella, y yo fui con ella. Y cuando llegamos, le metieron en la habitación y vino la médico que estaba entonces, y estaba yo sola, 14 años, 15, perdón, ya tenía 15 entonces. Y me sentó con ella, con mi madre en la cama. O sea, mi madre estaba en la cama y nos sentamos y me preguntó que a ver qué es lo que esperaba que ocurriera con mi madre en la rehabilitación. Y yo le dije pues que fuera a mejorar. Y me dijo que me olvidara de eso, que mi madre no iba a mejorar nunca. ¿Qué pensé en ese momento? Que, perdón las palabras, pero qué hija de la gran puta. ¿Qué pienso ahora? Lo sigo pensando igualmente. Tenía 15 años. A mí no me tenía que decir esas cosas. No esperaron porque después vino mi tía y vino mi abuelo. Se lo podían haber dicho a ellos y mis abuelos, o sea, y ellos haber mediado un poco y contarme un poco de otra forma, ¿no? Pero me lo dijo a mí. Las palabras, la importancia de las palabras. Efectivamente, mi madre estuvo un año allí y no mejoró. Nos comunicábamos con ella porque mi madre empezó con espasticidad también, necesitaba ayuda para todo, tenía sonda nasogástrica, para hacer pis también, andaba con pañal, bueno, no andaba, ¿vale? Estaba con pañal. Nos empezamos a comunicar mediante parpadeos, ¿no? Descubrimos que estaba, a pesar de estar en coma vegetativo, nosotros le decíamos A, B, C, era un poco Cristo, poder comunicarte con ella, pero por lo menos las cosas, ¿no? Si necesitaba algo, nos lo podía decir. Un día me coge mi tía y me dice que le van a dar el alta, que no se puede hacer nada más por mi madre. Y claro, y le digo, ¿y cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? Claro, yo no entendía nada. Fuimos a comprar una cama articulada. Fuimos a mi casa, donde vivía yo antes también con mi madre. Mis padres estaban separados entonces. Encima fue un divorcio muy, muy malo. Hablaban ellos, ¿no?, mal entre ellos. Mi padre decía cosas también muy, muy despectivas. Teníamos momentos en los que nos hablábamos, momentos que no. Entonces no nos hablábamos. Y compramos una cama articulada y entonces vinieron mis abuelos a vivir con nosotros. Y no se les ocurrió otra cosa que poner un sofá cama en la cama de mi madre estaba aquí, pues aquí, ¿no?, pegada a sus pies. Claro, a mí no me volvieron a preguntar si yo, sobre todo teniendo en cuenta que la casa tenía 200 metros cuadrados, quiero decir, teníamos habitaciones que no teníamos problema para tener una habitación cada uno, ¿no? Yo no tenía intimidad y lo mismo, lo que os digo, nadie me preguntaba cómo estaba. El colegio, pues me fue como me fue. Yo repetí segundo de BUP. BUP era otro tipo de educación que se daba también, ¿no?, de hace muchos años. Yo repetí segundo de BUP, que es como si fuera primero, ¿no?, tercero de la ESO, y luego repetí COU, que es como si fuera segundo de bachiller. Mientras tanto, lo que os digo, iba oscilando la relación con mi padre, pero la responsabilidad de mi madre era mía. Yo normalicé también que cuando salía de fiesta yo tenía que ir, antes de salir, me tenía que encargar de mi madre. Durante la fiesta, cuando salía con las amigas, tenía que ir para ponerle a hacer pis.
luego tenía que volver otra vez para acostarla. Cuando volvía tenía que volver con ella a llevarle al baño y luego a la mañana siguiente volverme a despertar para volverle a llevar al baño y del desayuno y tal. Mi madre empezó a mejorar estando en casa, empezó a hablar otra vez, aprendió a escribir con la mano izquierda a pesar de cómo tenía las manos, siguió siendo siempre dependiente, pero podía hablar con ella, ¿no? Tenía el apoyo de ella a nivel emocional, pero al final la importante era ella, la que tenía problemas lógicamente era ella. Nosotros, mi hermano y yo, estábamos ahí. Desde el colegio repetí, con 16 años tuve mi primer intento y cuando decimos que el suicidio es multicausal, multifactorial, mi primer intento no tiene nada que ver con las causas del otro gordo, ¿no? el siguiente que tuve. Este primero realmente me hablaba con mi padre y entonces quería que me fuera con él y su familia de vacaciones, era en Navidad, y que me fuera con ellos a esquiar. Y claro, tenía que dar explicaciones en mi casa cómo me iba a ir, dejando a mi madre con mis abuelos. Entonces, como siempre tenía que estar poniendo excusas para una cosa y otra, dije, mira, lo más fácil, acabar. Esas Navidades pasé la mayor parte en el hospital. Supuestamente nadie se enteró de que había realizado un intento. Me hicieron miles de pruebas, algunas bastante fastidiosas, como la punción lumbar también. Los dolores de cabeza después de eso fueron terribles. Nadie me preguntó. Me hicieron análisis de sangre, tal, no sé, o sea, nadie me puso nada. Ahí no vi el informe, ¿eh? Cuando volví a casa no me dieron el informe, no lo vi, pero sí que estuve yendo me llevaron al psiquiatra, ¿no? Mi padre me sacaba del colegio y yo de vez en cuando iba, ¿no? Al psiquiatra. Entonces recuerdo que le pregunté una vez al psiquiatra a ver si le podía decir algo, así en confianza. Claro, yo tenía 16 años y ahora lo entiendo como psicóloga, ¿no? Pero y él me dijo que sí, pero que depende de lo que fuera, que se lo tenía que contar a mi padre. Y yo, pues nada, pues no lo contamos. Ese fue mi primero, mi primer silencio. El siguiente fue ya cuando repetí COU, que me fui al instituto nocturno, que la verdad es que fue lo mejor que me pudo pasar, manda narices, ¿no? Yo había ido siempre a colegio de religiosos, y este último, el colegio, el instituto, estábamos muy poquitos, y como decía mi madre, yo era cabeza de ratón, ¿no? Mi madre decía, puede ser cola de león o cabeza de ratón. Bueno, pues yo ahí era cabeza de ratón. Empecé a probar. ¿Y qué es lo que pasó? Que aprobé selectividad, pero claro, la nota realmente no me daba para hacer psicología. Y teníamos un muy buen amigo que me enchufó en la carrera, en la Universidad de Deusto. Pues así, ¿no? Pues como existen los enchufes, pues a mí me vino bien. Y me enchufó. Y yo aproveché esa situación, ¿no? Mi madre siempre me decía que lo importante no es entrar, sino mantenerse, ¿no? Porque lo fácil igual es más fácil entrar, pero a ver qué pasa luego. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Mi sueño era hacer psicología. De hecho, en los exámenes en BUP y en COU, antes de los exámenes yo siempre estaba leyendo libros de psicología y tal. Entonces, claro, se iba a cumplir mi sueño. Y si el sueño no era un sueño y era una pesadilla, ¿no? Porque por lo que estaba luchando, por lo que seguía realmente, era porque quería tener ese futuro como psicóloga. Y si eso iba a ser una pesadilla, ¿no? Entonces también teníamos un grupo de amigas que se rompió, ¿vale? Y pasaron varias cosas. Se rompió ese grupo de amigas, yo me quedé con una de ellas y llegaron fiestas de Bilbao. El chupinazo, 16 de agosto del 97. Yo empezaba la carrera en octubre. Antes no se empezaba en septiembre, se empezaba en octubre, teníamos unas vacaciones todavía.
Y bueno, quedé con esta amiga. Mi familia estaba en Castro, yo estaba en Bilbao. Yo antes vivía, además en Bilbao, vivía en el centro. Entonces esta amiga se iba a quedar en casa a dormir después de la fiesta. Lo más fácil era ir a casa. Estábamos solas. Y bueno, estuvimos ahí cenando, bebiendo, fumando y salimos. Salimos ya a la zona de las Chosnas, que es como las zonas de las casetas y tal, ¿no? Donde estaba la fiesta. Y lo siguiente que recuerdo es que me despierto en el hospital y ya lo entenderás, no pasa nada, ya lo entenderás. Te pusieron respiratorio. Claro, a mi madre le habían hecho una traqueotomía. Lo primero que fue es, claro, a mí lo que me importaba no era, ¿no? Era a ver si... No, tú tranquila, que era que te intubaron, no era traqueotomía, ¿no? Parece ser que fui a casa y lo dejé todo bien atado para que no me encontraran. Claro, mi familia estaba en Castro. Esas casas antiguas, además ¿no? Con las puertas estas blindadas, que si encima pones la llave, ahí no hay Dios que entre, ¿no? Lo puse difícil para entrar. Me salvaron la vida los bomberos, los sanitarios que vinieron a casa. Mi amiga debió de llamar a casa y a mi familia en Castro. Ellos no dieron importancia. No, será una tontería. Mi tío, con el que estuve viviendo, el marido de mi tía, la hermana de mi madre, dijo que por favor que llamaran a emergencias. Y gracias a él estoy yo aquí, ahora, entre otros, ¿no? Los bomberos, los policías, los técnicos sanitarios, gracias a ellos estoy pudiendo hablar ahora, ¿no? con vosotros y dar mi testimonio. En casa siempre mi madre debió de decir, o mis abuelos, que había sido un coma etílico, ¿no? Que me había pasado, ¿no? A los vecinos, a la gente que lo podía haber visto. Estuve ingresada en la UCI bastante tiempo. Yo desperté ya, yo creo que ya no estaría en la UCI. Tengo bastante pérdida de memoria ahí, ¿no? Pero cuando me desperté, lo que os digo, nadie me dio ninguna explicación. ¿Qué es lo que había ocurrido? Nadie. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no tienes explicaciones y está pasando algo, empiezas a inventarte tú qué es lo que ha podido ocurrir. Me llevaron a la unidad de psiquiatría. Estuve con contención mecánica, una forma así, llamarla, para decir que estuve atada a la cama. Me estuvieron medicando, me anularon como persona, me infantilizaron, no tenía en absoluto intimidad. Estuve así, yo creo que antes de que me llevaran a la unidad de psiquiatría, pero luego en la unidad de psiquiatría estuve, creo que fue, no sé si me llamaron un fin de semana, y estuve ahí el fin de semana atada. Tenía una compañera de cama que era muy maja, me ayudó bastante. Fijaos hasta dónde llegaron los delirios y esas historias, que desde mi puerta estaba justo el control de enfermería, que en euskera se dice erizaina, y yo leía erchaña. Digo, hostia, que soy de ETA, ¿sabes? O sea, convencida, digo, que me han cogido aquí porque yo era claro, ¿cómo voy a estar yo en un sitio, ¿no? Claro, en aquella época el tema de lo de ETA estaba además muy... ¿no? Y, ojo, o sea, claro, te empezaban a pasar un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Total, nadie te daba ninguna explicación. Ahí tuve acoso por parte de una interna, nadie hacía nada. Te obligaban claro, el hospital de Basurto era de monjas antes, ¿no? Y parece ser que ser zurdo, esto era una cosa, estamos hablando del año 92, que tampoco es de hace tanto. Para vosotros sí es mucho, ¿no? Pero... me obligaban a cortar con la mano derecha. Yo corto, o sea, no soy zurda, pero a la hora de cortar con el cuchillo, corto con la mano. Me obligaban, ¿no? No contaron conmigo para nada para el tema de tratamiento. Me dieron el alta con aloperidol, con anafranil intramuscular y con tranquimacin o transilium, no recuerdo exactamente qué.
que era una bomba. Yo no, o sea, a la hora de moverme ni siquiera podía, ¿no? Y salí con un diagnóstico que podía haber sido, coges un libro, el DSM o la CIE, ¿no? Venga, A mí me pusieron trastorno disociativo, que puede ser o no. No tuvieron para nada en cuenta todo lo que había sucedido, ¿vale? Cuando decimos lo del tema de los trastornos mentales, que están vinculados, ¿no?, al tema del suicidio, y ese 90% que dice la OMS, ¿no?, que las personas que se suicidan tienen el 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Digamos que es de las autopsias psicológicas que se realizaban, creo que fueron de unos estudios de 2012, ¿no?, si no recuerdo mal. Claro, una persona que se suicida no está contenta, ¿no? Algo pasa, está triste. Joder, pues ¿qué es más fácil? Poner una etiqueta de, toma, tú tienes depresión. Yo probablemente tuviera depresión, pero no estaba diagnosticada. Probablemente, lógicamente, por todo lo que había ocurrido, ¿no?, por todos estos factores de riesgo que había tenido, depresión tendría. Pero, ¿por qué? ¿No? Hay que salvaguardar la vida de los chavales y la salud mental y la salud emocional. Hay que hablar con ellos, escucharles, y de las personas también, al final, no solo de los chavales, sino al final de todos los que pueden estar involucrados. Yo recuerdo cuando estaba en el cole que decía, hay estudios de qué es lo que ocurre después de un ACV, ¿no? Y qué es lo que sucede con los familiares, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un hermano de un chaval que tiene cáncer se vuelcan en ese chaval y a él le olvidan, ¿no? Yo he estado leyendo un libro este verano que se llama El hijo olvidado, y dices, es que no, parece que eso, ¿no?, que la otra persona se olvida, se centra en la persona que tiene el problema, lógicamente se tienen que centrar, pero la otra persona, los demás, todos los que están alrededor necesitan de otros cuidados, que al final no se tenían. No se tenían ni un abrazo, ni un cómo estás, pero sincero, ¿no? No un cómo te ha ido el examen, ¿no? Porque al final lo importante no es a ver si has aprobado o suspendido. Y yo, encima, como iba en el cole, me dieron el alta, lo que os digo, dejé la medicación de golpe, que no hay que hacer, empecé a estar mejor. Me llevaron donde una psicóloga que lo hicieron lo mejor posible. Mis familiares lo hicieron lo mejor posible, pero la psicóloga esta no congeniamos para nada. Nos pasábamos la hora en silencio. Entonces era completamente absurdo. La universidad me dio la vida. Me dio la vida no solo por los estudios que estaba realizando, que realmente era lo que quería y que no se convirtió en una pesadilla, sino que se convirtió en el sueño, se hizo realidad. Empecé ya no solo a probar, ya sé que no somos por los resultados que obtenemos, ¿no? Pero los primeros sobresalientes, los primeros 10 los saqué en la universidad. Empecé a tener otro grupo de amigas que a día de hoy he estado en Tenerife con una de ellas también, que aunque vive en Barcelona y no nos vemos todo lo que queremos, continuamos con la relación. El otro día escuché en Twitter a Alberto Jimeno, que decía que la resiliencia no está en uno mismo, sino que está en las relaciones. Y yo creo, a mí me parece también, ¿no? Creo que estaba sacado de un libro de Boris, no recuerdo ahora el apellido, los patitos feos, ¿no? Se llaman. Si tenemos una red de apoyo, ¿no?, muchas veces esto nos puede salvar. Yo empecé a tener una red de apoyo con las amigas que hice. Tuve suerte, también os digo que tuve suerte, porque yo no lo trabajé. Pero ahora viendo que la necesidad del tema de las redes de apoyo, y que son fundamentales, hay que abrirlas, ¿no? Al final hay que potenciarlas. No centrarnos solo en los factores de riesgo, sino también en los factores de protección. Es fundamental. Una vez me preguntaron si lo volvería a hacer. Si vuelvo atrás con las mismas circunstancias, lo haría. Si cambiaran las circunstancias y ahora con todo lo que sé, con toda la red de apoyo que tengo, en este momento no lo haría. Lo cual no quiere decir que puedan llegar momentos que no los he tenido, pero que pueda tener en algún momento algún tipo de ideación o lo que sea, ¿vale? Pero poder sobrellevarla. Quiero decir, yo antes de realizar los intentos, que en mi casa se decía aquello que hiciste,
¿no? Aquello que te pasó, nunca se pronunció la palabra suicidio en casa. Me he perdido. A ver, lo del tema de eso, lo de los intentos al final. ¿Yo tenía un plan suicida? Pues realmente no lo tenía, pero sí tenía un porqué, ¿no? ¿Por qué quería dejar de vivir? Yo pensaba que mi vida no era digna de ser vivida realmente. No tenía un cuándo de realizar el intento de suicidio. Sí tenía el cómo, porque lo que se practica se perfecciona. Yo pensaba que en aquel momento sí que iba a morir, pero no, me salió mal, me salió bien, ¿no? Esto es como un poco... Pero me salió bien porque no, al final no morí, ¿no? El cuándo, el cómo, el por qué y el dónde. El dónde lo tenía también. De hecho, después de que me dieran el alta en psiquiatría, tuve un segundo intento. Y eso es al final es un factor de riesgo muy potente el tema del alta después, ¿no? El haber estado ingresada en psiquiatría. La última vez que iba a volver a realizarlo, tenía ya todo pensado y con el dinero que tenía para ir al sitio donde iba a haber ido, le cogí una Carolina, que es un pastel de allí, de Bilbao, y se lo llevé a mi tía. Y le dije, toma, digo, así ya no tengo dinero y esa fue la última vez que se me pasó por la cabeza. ¿Qué es lo que pasó? Que luego en 1992 le pasó a mi madre lo del accidente cerebrovascular y en 2005 mi madre se murió. Se murió estando las dos enfadadas, no nos hablábamos. En casa la dinámica era, si teníamos un problema no lo hablamos, nos callamos y ya se solucionará, si eso. Mi madre dejó de comer, le empezó a salir lanugo por la cara, sus muslos eran como mi muñeca, no nos dimos cuenta y son señales muy evidentes y no nos dimos cuenta y estábamos ahí. Y yo había pasado por varios intentos de suicidio y no nos dimos cuenta. Ni yo ni los médicos que la atendían. Solía estar ingresada por neumonías por aspiración. Yo vine a Madrid a una baja, a cubrir una baja en el Hospital de Fuenlabrada. Era el tema de recursos humanos, no era de psicología sanitaria. Cubrí una baja en marzo. Y estuve ahí un tiempo y luego cuando me dijeron que la tenía que cubrir porque era una baja maternal, en agosto. Yo entraba a trabajar el 1 de agosto, mi madre, ya os digo que no nos hablamos entonces, se quiso ingresar en una residencia, tenía 50 y algo años, 51 años, falleció con 51 años, con 52. Se ingresó en una residencia, sabía que era el mayor daño que me podía hacer. El 1 de agosto ingresó, el 6 de agosto fui a buscar a mis abuelos en coche para ir, porque encima fue en Galdácano, la residencia se la pilló en Galdácano, que encima no era en Bilbao, en el centro de Bilbao, que nos lo podía poner fácil. Fui con mi marido, que entonces era mi novio. Se rompió la pierna, entonces iba yo conduciendo y fuimos a buscar a mis abuelos. Y resulta que llaman por teléfono, yo estaba conduciendo, entonces coge mi marido y me dice, para ahí. Y recuerdo que paramos en Correos y le tocó el papelón de decirme que mi madre había muerto. Ingresó el 1 y el 6 murió, allí en la residencia sola. Yo siempre había dicho que mi madre se había suicidado en vida, que se había muerto en vida. En casa, lógicamente, no lo hablamos, no hablamos de mis intentos, no se habló de esto. El año pasado hice el máster en prevención del suicidio y a pesar de saber que mi madre se había suicidado, le pude poner nombre a eso que había sucedido, ¿no? Y mi madre había realizado lo que se llama un suicidio silencioso. Fue poco a poco. Claro, mi madre no tenía sus propios medios para poder suicidarse. Y lo que hizo fue
dejarse. Vio que, entiendo, ¿no? Por un lado, he estado mucho tiempo enfadada con ella, mucho tiempo, porque pensé en mí, no pensaba en ella, ¿no? Me había dejado a mí. ¿Cómo me hace eso a mí? Habiendo hecho yo eso antes a ella. O sea, encima es que es como muy... me dejó ahí, así lo sentí. Se murió estando enfadadas, no hablamos. No recuerdo cuál fue la última conversación, no le di un beso, no le di un abrazo, murió sola allí. Y esa es la culpa, la gran culpa que llegas a tener el resto de tu vida, ¿no? Intentas dar una explicación que nunca la vas a tener. Llega un momento que aceptas lo que ha ocurrido, no lo que ha ocurrido, sino que no vas a tener respuestas. Lo intentas, ¿no? Dices, yo llegué a pensar, digo, pues ha visto que la vida de mi hermano y la mía están ya, ¿no?, encauzadas. Y resulta que nos dejó así pues para no ser una carga, ¿no? Igual, ¿no? Son cosas que vas pensando. Nunca le pregunté cómo estaba. Entiendo que su situación de ser ¿no?, cuidadora también, ¿no? Porque yo también realmente pasé de ser cuidada a ser cuidadora, pero ella fue pasar de ser cuidadora a ser cuidada. Entiendo que tuvo que ser una situación muy, muy, muy jodida, ¿no? No voy a tener respuestas. Lo intento llevar y lo llevo como buenamente puedo. Hay veces que sí que te vienen, ¿no?, los fantasmas, pero os puedo asegurar que el dolor a posteriori de la muerte de mi madre fue bastante más grande que el que llegué a sufrir yo por mí. Es un dolor que además no, es un dolor físico. Si alguien lo ha experimentado sabe a lo que me refiero, ¿no? Yo sé el dolor por el que yo pasé, yo no sé el dolor por el que ella pasó. Entonces siempre te quedan esas dudas, ¿no? Aún así, lo que sí que creo, el otro día me escribí una carta a mí, ¿no?, a mi yo de 19 años, que es cuando realicé mi intento gordo de suicidio. Y sí que yo creo que necesitamos ser cuidados, necesitamos pedir ayuda. Yo en este momento, lo que os digo, no lo volvería a hacer en este momento si hubieran cambiado a día de hoy. Sé pedir ayuda, puedo hablarlo con la gente, soy capaz de verbalizarlo. He perdido el miedo en parte, porque ya os digo que las consecuencias que tuve de contarlo fueron bastante negativas. Pero a día de hoy sé que contar los testimonios son completamente necesarios para que podamos aprender, ¿no?, al final de los supervivientes y de los sobrevivientes. Porque por muy expertos que llegamos a ser, si no escuchamos a estas personas, poco podemos avanzar, ¿no? Porque cada uno, el otro día Miguel Guerrero, ¿no?, decía también que no hay que hablar de suicidio, sino de suicidios, porque no hay un suicidio igual realmente, ¿no? Hemos dicho que son multicausales, no hay una sola causa realmente por lo que una persona se suicida, ¿no? Sí que me gustaría terminar, si me permitís, leyendo una cosilla, ¿no? Siempre ha sido un tema tabú el suicidio, incluso a día de hoy. Y si no hablamos de una realidad, aislamos el suicidio, pero como aislamos también a las personas que lo hemos sufrido, tanto a los supervivientes como a los sobrevivientes, y a los que están pasando por esto. Y a las familias, ¿no?, y allegados también que sobreviven a estas personas, ¿no? Y estas personas se sienten invisibles. Mi familia, yo creo que sintió vergüenza cuando yo me intenté suicidar. Y la vergüenza es una de los sentimientos, de las emociones que suele estar en estas personas también, ¿no?, en nosotros. La culpa también por pensar que se pudo haber hecho algo y no se hizo, ¿no? Por eso hay veces que cuando hablamos de las señales de alarma hay que tener cuidado, porque hay veces que no aparecen, ¿vale? O están como muy, muy escondidas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque podemos aumentar la culpa en los supervivientes. Mantener al final todo en secreto hace que la recuperación, tanto de los supervivientes como de los sobrevivientes, sea muy difícil. El duelo por suicidio es uno de los duelos más complicados,
y hay que hablar, hay que hablar del tema, hay que escuchar también y hay que hablarlo en casa y que se hable. Y os está hablando una persona que en casa no lo estamos hablando, ¿vale? El otro día hice en julio con la UPV unos de los cursos de verano y, bueno, mi tía me dice que se quedó, me quedé muerta, creo que fue, con lo que ha visto, y me preguntó a ver si mi marido lo sabía, a ver si mi marido se había enterado de mis intentos de suicidio. Claro, como no se habla, ¿no? Yo se lo conté a mi marido también después de una cena y después de haber bebido unos cuantos vinachos, ¿eh? O sea, os quiero decir que por eso que contarlo serena es complicado, ¿vale? Pero mi marido sí lo sabe. De hecho, se lo dije y le digo, no sé si te quieres casar conmigo, si quieres seguir esto, que sigamos teniendo una vida en común. No todos los que realizamos un intento, ni todos los que se han suicidado, tenemos un trastorno mental, ¿vale? La conducta suicida es multicausal y multifactorial, eso quiero que quede muy claro, ¿vale? Y admitir que el suicidio no es un problema individual, ¿vale? No solo repercute a la persona que lo realiza, ¿vale? Es un problema de salud pública, es un grave problema de salud pública, pero es un problema social. Es un problema social, político y económico. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, las políticas de acción es muy difícil que se realicen. Urge realizar el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que ojalá se apruebe este año. Ojalá, pero no solo que se apruebe en papeles y que quede en papel mojado, sino que haya recursos suficientes, porque es muy injusto que por haber nacido en una comunidad o en otra se tenga un plan o no se tenga un plan. Aún así, yo por lo que veo con mis pacientes, muchas de lo que se hacía en mi época se sigue realizando ahora. Es decir, van a urgencias y les dan la medicación y yo tengo un paciente que me dijo, es que ¿para qué voy a urgencias? Si yo tengo la pistola y ahí me van a dar las balas. ¿No? La medicación al final, les dan la medicación y que se la tomen ellos. ¿Vale? Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Muchos se quejan de que no se les ingresa. No todas las personas con ideación suicida tienen que pasar por un ingreso, pero sí al final por unos cuidados, ¿vale? Me daba miedo dar este paso al frente y contar mi historia, porque al final, como os he comentado con la gente que les confié mi historia, me han dado bastantes la espalda y por ello me mantuve en silencio. Ese silencio es tan perjudicial en la prevención que tardé 26 años en contarlo. Mis hijas aún no lo saben. Mi hija mayor tiene 14 años, que es cuando le pasó a mi madre, cuando yo tenía la edad de ella, que todavía la veo como una cría, aunque ella quiera aparentar ser súper mayor, ¿no? Se lo voy a contar a ella y a mi hija pequeña que tiene 11 años. Cuando esté yo preparada, cuando ellas estén preparadas, y a pesar de todo lo vivido, a pesar de que la vida a veces es una puta mierda, tiene momentos muy chulos que merecen ser vividos. Yo con mis hijas, a ver si pasamos, a ver, esta es mi familia, mi gata también es mi familia, ¿vale? Por ellos estoy aquí también, por ellos lucho cada día. Es lo más precioso que tengo. Mi trabajo también es muy importante para mí. El poder ayudar a las personas con ideación. Yo soy Nora, soy madre, soy psicóloga, soy superviviente, soy sobreviviente y sobre todo, en este momento, estoy anclada a la vida.